Amada Iglesia, reciban un cariñoso saludo, la bendición de Dios, la paz y el gozo que Jesucristo da en nuestras vidas y que la persona del Espíritu Santo esté obrando poderosamente en cada uno de ustedes. Siempre es un gran gusto, es una bendición el poder por este medio llegar a cada una de sus vidas, a sus familias, sus hogares. En esta hora doy gracias a Dios por la oportunidad que nuevamente nos da de poder estar unidos en el Espíritu para poder juntos entregar un tiempo de devoción a su nombre y también juntos recibir esa palabra, esa exhortación, esa palabra que Dios quiere transmitir a nuestras vidas y que viene a llenar, a suplir, a responder todas aquellas cosas, preguntas,
situaciones que tenemos en nuestra vida y que Dios es tan oportuno con su palabra y que a través de la persona del Espíritu Santo la hace asertiva para cada uno de nosotros. Es mi deseo que ustedes en esta hora puedan ser muy bendecidos y voy a invitarles a que podamos orar juntos en la unidad del Espíritu, en la persona del Espíritu Santo. Yo les invito a que en esta hora puedan, ahí donde están, en sus casas, recogerse, entrar en este tiempo de oración al Señor. Padre, oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Señor, reconociendo que nosotros no tenemos mérito alguno, pero venimos en el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor. Padre, en esta hora darte gracias por tu maravillosa presencia en nuestras vidas. Darte gracias porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, porque tu misericordia, Señor, cada día se renueva para nuestros días. Señor, en este tiempo de aislamiento, en este tiempo de estar lejos, te agradecemos porque nos das este medio, Señor, para podernos reunir en torno a tu presencia, estar juntos, Señor, en un espíritu y ser ministrados por una misma palabra. Padre, yo oro en esta hora en favor de toda tu iglesia y de todos aquellos amigos, amigas que en esta hora, Señor, puedan estar unidos con nosotros en esta misma sintonía. Señor, bendecimos tu nombre, te damos gracias y pedimos, Padre, que esta palabra pueda ser, Señor, viva, eficaz en nuestras vidas. Señor, en esta hora nos declaramos necesitados de tu palabra. Tu bendición sobre cada uno de mis hermanos, sobre cada una de mis hermanas. Tu bendición, Señor, sobre cada una de sus familias, de sus hogares, de sus casas, de sus trabajos. Señor, muchas gracias. Oramos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, contarles de que nuestra vida cristiana, nuestra vida en el Señor, siempre está llena de experiencias que comienzan desde el mismo día en que nosotros tuvimos ese encuentro glorioso con Jesús. Son fechas que son imborrables para nosotros. Ese día en que el Señor se manifestó para nuestras vidas. Y cada uno atesora de forma especial ese día, esa ocasión en que el Señor Jesucristo fue revelado a nuestras vidas. En ese día en que sentimos el gozo de la presencia del Señor y también sentimos el gozo de recibir el perdón de nuestras faltas, de nuestros pecados, y sentir que somos justificados por nuestro Señor. Cada uno de nosotros atesora de forma muy especial ese tiempo en que andábamos sin rumbo, andábamos en necesidad o andábamos en enfermedad, pero algo hacía en nuestro sentir de que faltaba algo y Jesús vino a llenarlo todo. Cuando tenemos ese encuentro con Jesús, cuando tenemos esa experiencia sobrenatural en el Espíritu, comienzan a ocurrir cosas en nuestra vida. Nuestra vida comienza a ser transformada. Nuestra vida comienza a experimentar cambios que nos van sorprendiendo a nosotros y también van sorprendiendo a aquellos que están con nosotros, aquellos que nos conocen. Cada uno tiene una experiencia, cada uno tiene un testimonio de cómo era su vida antes y cómo el Señor transformó sus vidas y los cambios
poderosos, maravillosos, que el Señor hizo en ese entonces y que sigue haciendo en este tiempo. Esos cambios, esa transformación que el Señor hace, no solamente nos pone a nosotros como testigos vivenciales de esto, sino que pone a otras personas que son testigos presenciales de lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Y eso determina que no solamente nosotros podamos llegar al conocimiento de Cristo, sino que a través de nuestra experiencia, a través de nuestros testimonios, a través de nuestra transformación, otros también llegan al conocimiento de Cristo. Otros también a través de nosotros son reconciliados con el Señor. Otros a través de nuestra propia experiencia, de nuestro propio testimonio, de nuestra propia transformación, otros llegan a experimentar el mismo gozo, el mismo perdón, la misma presencia del Señor en sus vidas. Hoy quiero compartir con ustedes una palabra y que nos habla de un hombre que tuvo un encuentro con Jesús, y ese encuentro vino a transformar su vida, y cómo ese hombre al tener ese encuentro maravilloso con Jesús, él experimenta cambios que son poderosos y que solamente nosotros, aquellos que hemos tenido este encuentro con Jesús, podemos entender la real valía, la real envergadura que tiene esos cambios, porque no son sencillos, no son fáciles. Y en esta hora quiero invitarle a que puedan abrir sus Biblias ahí en el libro de Lucas, en el capítulo 19, y vamos a leer del verso 1 en adelante. Lucas capítulo 19, verso 1 adelante, la palabra del Señor dice así: Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él, Zaqueo, descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Palabra del Señor que viene a bendecir nuestras vidas. Damos gracias al Señor por esta hermosa palabra. Damos gracias al Señor porque esto es una palabra inspiradora, tanto para los que ya hemos tenido ese encuentro con Jesús, como también para aquellos que aún andan vagando, aún no tienen ese encuentro con Jesucristo. Y esta es una hermosa oportunidad, que a través de esta palabra podamos entender, podamos recibir lo que Cristo tiene para nuestras vidas. En esta hora les invito a que podamos a entrarnos en esta maravillosa palabra que el escritor Lucas nos relata en esta hora. Dice el verso 1: Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Este encuentro de Jesús y Zaqueo ocurre en el contexto del tercer
y último viaje que el Señor realiza a Jerusalén. Y este viaje lo hace en razón de las fiestas que se realizaba en Jerusalén. Jericó era una ciudad populosa, era una ciudad próspera de mucho comercio, y Jericó era una ciudad, o era la ciudad más antigua de Israel. En el verso 2 dice la palabra: y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico. Aquí la palabra nos da una importante descripción de Zaqueo. Primero nos dice que era un hombre cuyo oficio era el de cobrar impuestos, a lo que le llamaban los publicanos. Y este cobrador de impuestos, que cobraba los impuestos a sus compatriotas, a los judíos, a la gente de la nación judía, era en favor de los romanos, era en favor del imperio romano, era en favor de aquellos que habían venido y conquistado y tomado en posesión a esa tierra, y ellos se habían posicionado como se posicionaron en muchas otras partes del mundo. Y cuando ellos, para financiar su gobierno, para financiar su posición ahí en la tierra de Israel, ellos le cobran impuestos a su propia gente. Y para ello toman a hombres que estaban dispuestos a ejercer ese oficio, porque la gente los despreciaba, porque le estaba cobrando los impuestos para el imperio invasor, y se los quitaba a sus compatriotas. Y nos habla de que Zaqueo era el jefe de estos cobradores de impuestos. Y se entiende con esto que él era un encargado de un extenso territorio o distrito tributario, y por lo tanto él estaba a cargo de esa gente que cobraba impuestos. Además, Jericó era un centro de comercio muy próspero, lo que hacía que la recaudación de impuestos fuera en abundancia. De ahí que explica la descripción que se da de que Zaqueo era jefe de los publicanos, jefe de los cobradores de impuestos, y era rico, porque en esa zona se cobraba muy buenos impuestos. Además, estos cobradores de impuestos, estos publicanos, eran acusados de cobrar más allá del impuesto que le imponía el imperio romano, y cobraban para su propio beneficio. Y esto, sin duda, que les había llevado a tener el desprecio de toda la gente. Entonces, estos primeros versículos, Lucas, en este capítulo 19, nos da una descripción de quién es Zaqueo. Un hombre que tiene un oficio despreciable, un hombre que es resistido por la gente, despreciado por la gente, y que trabaja para el imperio romano, para el imperio invasor. Y sin duda que eso nos da una descripción del carácter de este Zaqueo, pero también nos da una descripción de cómo era su relacionamiento con la gente donde él vivía. Era despreciable. En el verso 3 nos dice que este Zaqueo procuraba ver quién era Jesús, pero no podía, dice, a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Nos da otra descripción: era pequeño de estatura. Tiene que haber sido pequeño de estatura. No tan solamente más bajo que otros, sino que muy bajo o muy por debajo de los demás. Y esto claramente le provoca el impedimento de no poder, en medio de la multitud, ver a Jesús. Dice que procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud. Aquí nosotros vemos que Jesús logra atraer la atención de Zaqueo. Jesús generalmente andaba acompañado
de una gran multitud que lo seguía. Y a esto se suma que probablemente, lo más seguro, una multitud de gente de Jericó salió a recibir a Jesús porque la fama de Jesús había crecido. Jesús no estaba iniciando su ministerio, por el contrario, ya estaba al final de su ministerio, y Jesús era conocido como el sanador, como el maestro, como el hacedor de milagros. Y donde él iba, donde él llegaba, él hacía muestras de su poder, él hacía muestras de su misericordia, él hacía muestras de su sabiduría, enseñando las verdades del reino. Y por eso la gente lo seguía en multitud. Ahora bien, también hay una razón para esto. Días antes, Jesús había hecho el milagro de resucitar a Lázaro. Y esto no era tan lejos de Jericó, era en Betania, que quedaba a 24 kilómetros aproximados de Jericó. Por lo tanto, cuando Jesús viene, ya las noticias habían corrido, ya se sabía lo que Jesús había hecho. Y la multitud lo acompaña y la multitud también sale a recibirlo. Y en esa multitud también estaba Zaqueo, que quería conocer a Jesús, quería ver quién era Jesús, quería tal vez entrar en contacto con Jesús. Pero dice la palabra que a causa de la multitud él no podía ver a Jesús porque era pequeño de estatura. Yo me lo imagino saltando, dando brinco, tratando de meterse por un lado o por otro y no lo podía ver. ¿Y qué hace Zaqueo? Zaqueo, él va, dice, y corriendo delante, o sea, corriendo delante de la multitud. Él corrió por delante de la multitud, subió a un árbol sicomoro para verle, porque Jesús había de pasar por ahí. ¡Qué interesante! Aunque Zaqueo era rico, era jefe y con un oficio que le daba una posición social, él era rico, seguramente andaba bien vestido, él de alguna forma, si bien es cierto, era despreciado por los demás, pero también los demás reconocían que él era un hombre con cierto poder, por lo tanto, con cierto respeto. Y él tenía esa posición social. Y Zaqueo dice que corrió delante, subió a un árbol sicomoro para verle. A Zaqueo no le avergonzó de hacer algo poco adecuado para su posición. Él no tuvo, fue mayor su curiosidad que su decoro para hacer algo que podríamos calificar como poco adecuado. Él va y se sube a un árbol sicomoro. Y subió a ese árbol que se ubicaba a lo largo del camino por donde Jesús tenía que pasar. Entonces nos vamos imaginando el cuadro que se está presentando en la antesala del encuentro de Jesús con Zaqueo. Y esperó que pasara el Señor. Nada iba a impedir a Zaqueo su deseo de conocer a Jesús. Una pregunta que a mí me asalta en esta hora, y ¿era tan solo curiosidad de Zaqueo? ¿Zaqueo sentía solamente curiosidad por ver a Jesús? ¿O íntimamente Zaqueo tenía una esperanza muy en lo profundo de poder tener un encuentro con Jesús? Algo le decía a Zaqueo en su interior: si yo logro encontrarme con Jesús, algo puede suceder. ¿Ya algo estaba sucediendo en el interior de Zaqueo? El relato no lo dice.
Pero la experiencia a nosotros nos habla, la experiencia personal, nuestra propia vivencia, nos hablan de cómo el mismo Señor pone una inquietud en el corazón para ir a un lugar, para escuchar a alguien, para leer algo y que finalmente determina un cambio para nuestras vidas. Zaqueo sale al encuentro de Jesús. Zaqueo sale al encuentro de Jesús. Y es interesante, en el verso 5 dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar donde estaba Zaqueo, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. En este verso hay muchas palabras, hay mucho mensaje para entender esta relación que se está realizando en el encuentro de Jesús y Zaqueo. Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. En medio de esa gran multitud, Jesús fija su atención en Zaqueo y le llama por su nombre. En medio de esa gran multitud, Jesús fija sus ojos en Zaqueo y le llama por su nombre. Una vez más tengo que decir que la multitud, la gente que está siguiendo a Jesús, la mucha gente que no tan solamente lo va siguiendo, sino que hay gente que le está pidiendo cosas a Jesús. En medio de la multitud, a Jesús lo llamaban. Lo llamó un ciego, se le acercó un sordo, la mujer que sufría de flujo de sangre fue por detrás y lo tocó. Tenemos muchos relatos de lo que pasaba con Jesús cuando se movía. Días atrás yo les predicaba a la iglesia de ese encuentro que tiene Jesús con la madre viuda de ahí de la ciudad de Naín, del pueblo Naín, de que Jesús también iba en medio de la multitud, pero en medio de esa multitud no era impedimento para que Jesús pudiera fijar sus ojos en aquellos que están en necesidad. Y este, mis hermanos, es un hermoso mensaje para nosotros, para cada uno de los que en esta hora estamos escuchando esta palabra. No hay nada que pueda mantener tan ocupado a Jesús que pueda ser un impedimento para que Él te vea. Jesús tiene el espacio, tiene el tiempo, tiene la disposición para atenderte. Así como atendió a Zaqueo. Fijó los ojos en Zaqueo y le dijo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Este hombre de pequeña estatura, interesado en ver a Jesús, ahora es él el que tiene la atención del maestro. Y algo muy especial, el maestro le llama por su nombre. El maestro le llama por su nombre. ¿Quién le dijo a Jesús que este pequeño hombre que estaba ahí en el árbol se llamaba Zaqueo? ¿Quién le dijo a Jesús que ese pequeño hombre tenía necesidades? Solamente podemos entender esto a través de nuestra propia experiencia. Cómo Jesús nos ha llamado por nuestro nombre, atendiendo nuestra necesidad. Y esa es el todopoderoso conocimiento de nuestro Dios, que nada le queda ajeno. Y Jesús lo llama por su nombre. Me hace citar esta palabra, el relato que encontramos en el libro de Juan, capítulo 10. Dice Jesús, de cierto os digo,
El que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es el ladrón y salteador. Jesús está haciendo referencia a cómo Él cuida a su gente, cómo Él cuida a su pueblo, cómo Él cuida a los que Él ha llamado por su nombre. Y hay otros que vienen, tal vez en su nombre, con engaño, y Jesús los identifica que solamente son ladrones y salteadores. Y dice en el verso 2, mas el que entra por la puerta es el pastor de estas ovejas. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando las ha sacado fuera todas las propias, sus ovejas, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Era la experiencia que comenzaba a vivir Zaqueo en este encuentro con Jesús. Jesús identifica a Zaqueo como una de sus ovejas y lo llama por su nombre. Lo llama por su nombre. Le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. ¿Y cuál es la respuesta a la petición de Jesús? Date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Jesús le está diciendo a Zaqueo: date prisa, no hay tiempo que perder. Mira, hay cosas que nosotros conocemos que hay que atender con prontitud. Hay cosas que nosotros no las podemos dejar para mañana y tenemos que atenderlas hoy porque mañana podría ser muy tarde. Hay cosas que necesitan de nuestra diligencia para atenderlas, de nuestra prontitud para atenderlas, de nuestra capacidad de ir rápido para atenderlas. Porque mañana podría ser demasiado tarde. La invitación que Jesús le hace a Zaqueo, el llamado que Jesús le hace a Zaqueo, es para una respuesta inmediata. Para Zaqueo, más rato, más tarde, mañana podría ser tarde. Y dice la palabra: es necesario, date prisa, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Es necesario, le dice. La pregunta es, ¿para quién era necesario? ¿Era necesario para Jesús o era necesario para Zaqueo? ¿Era necesario para Jesús para entrar a un lugar y poder comer? ¿O era necesario que Jesús entrase a la casa para atender a Zaqueo? ¿Acaso Jesús, dentro de toda esa gente, no había muchos que estarían interesados en que Jesús entrara a sus casas? Sin duda que sí. Sin duda que sí. ¿O acaso Jesús, como lo hizo en otras ocasiones, no podría haber comido algo ahí en el camino? ¿Haber comido algo ahí en las praderas? ¿O haber hecho un milagro para comer? Pero aquí le dice: es necesario que yo hoy pose en tu casa. Sin duda que la necesidad la identifica Jesús como una necesidad para Zaqueo. Que pose yo en tu casa, dice la palabra. Que pose yo en tu casa. ¿A qué casa se está refiriendo Jesús? Una nueva pregunta que tenemos que hacernos en esta hora. ¿A qué casa se está refiriendo Jesús? Jesús se está refiriendo a la casa material de Zaqueo, a la edificación, a la estructura. Tengo la certeza que Jesús le está hablando de la casa que representa su propia vida, su corazón, su alma, su espíritu. Es necesario que yo pose en tu casa. Es necesario que yo entre a tu interior. Es necesario, tú necesitas que yo entre ahí a tu interior.
Jesús constantemente está interesado en tomar posesión de nuestra vida, de esa casa construida no por manos de hombres, sino construida por Dios. Es ahí donde habita el Señor. Es ahí donde quiere habitar el Señor. Entonces, dice el verso 6, entonces Zaqueo descendió a prisa y le recibió con gozo. Le descendió a prisa y le recibió con gozo. Volvamos un poco atrás. Jesús, dice la palabra, que sus ovejas reconocen su voz y le siguen. Jesús identificó, cuando vio a Zaqueo ahí subido en el árbol, Jesús identificó que ese era una de sus ovejas. Esa pertenecía a su redil. Plan predeterminado para Zaqueo, así como hubo un plan para ti, mi hermano, para ti, mi hermana, y así como hay un plan predeterminado para ti, que en esta hora estás escuchando la palabra del Señor. Para ti que aún no has tenido ese encuentro con Jesús, hay un plan de Dios predeterminado para tu vida, donde Jesús te llama por tu nombre, así como llamó Zaqueo. ¿Y Zaqueo qué? Dice que él descendió a prisa y le recibió gozoso. Eso habla que las ovejas identifican a la voz de su pastor. Cuando la oveja, cuando el hombre y la mujer identifican la voz de Jesús, van a prisa, van gozosos a ese encuentro para recibir a Jesús. Podemos fijar en este punto el momento de la conversión de Zaqueo. Dice la palabra, le recibió gozoso. Le recibió gozoso. Cuando recibimos a Jesús, puedes recordar en esta hora ese día del encuentro que tuviste con Jesús. Si hay algo que no se ha borrado nunca de mi memoria. Y yo agradezco a Dios por esto. Nunca he olvidado el día, la hora, el lugar, las personas. El día en que me llamó Jesús. Y me llamó por mi nombre. Y me dijo, Juan, es necesario que yo pose en tu casa. ¿Te recuerdas de ese día? ¿Te recuerdas ese día en que Jesús se reveló a tu vida? ¿Que Jesús te llamó por tu nombre? Y te dijo, es necesario que yo entre a tu casa. Para Zaqueo, este era el día. Para Zaqueo, esta era la única oportunidad. Y Zaqueo lo entiende de esa manera. Dice que recibió gozoso a Jesús. Un día lleno de gozo. El corazón de Zaqueo quería explotar. Zaqueo sentía una explosión ahí en su interior. Zaqueo, al estar ahí en su casa, en la presencia con Jesús, el escuchar las palabras de Jesús para su vida, para su familia, para sus amigos, para todos aquellos que entraron en la casa. Para Zaqueo era un lugar, una ocasión, una oportunidad especial. Nunca más Zaqueo se olvidaría de ese día, porque era el día en que nacía de nuevo. Era el día en que tú y yo también tuvimos esa oportunidad de nacer de nuevo. No se nos olvida más. Dice, y le recibió con gozo. Y le recibió con gozo. La vida de Zaqueo comienza a experimentar un cambio. La vida de Zaqueo comienza a transformarse. El viejo Zaqueo va quedando atrás y comienza a nacer un nuevo Zaqueo. Así como una vieja criatura comienza
a quedar atrás y viene a nacer una nueva criatura. Es lo que Jesús le dijo a Nicodemo, cuando ahí en el libro de Juan capítulo 3 le está hablando del nuevo nacimiento. Si no nacieres de agua y de espíritu, si no nacieres de nuevo, no podrás entrar al reino de mi Padre. No podrás entrar al reino de los cielos. Zaqueo estaba experimentando un tiempo glorioso ahí en compañía de Jesús, en su casa. Verso 7. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que Jesús había entrado a posar con un hombre pecador. Todos, dice, todos murmuraban diciendo que había entrado Jesús ahí a posar con un hombre pecador. Estaban murmurando. Estaban disfrutando tal vez de la comida, de la hospitalidad de Zaqueo. Zaqueo seguramente había puesto una mesa ahí para servir a Jesús y a todos los discípulos que andaban con Jesús, y también se filtraron vecinos y otros entraron ahí. Pero dice, murmuraban. La murmuración es una mala compañera. La murmuración provoca tanto daño. Murmuraban. Mientras se servían el canapé, mientras se servían el petit bouché, mientras tomaban un juguito, entre ellos murmuraban. Mira, este Jesús, el Maestro, el Santo, el Mesías, el que se dice Hijo de Dios, entró aquí a posar. Entró aquí en la casa de un hombre pecador. Siempre van a haber comentarios. Mi hermano, mi hermana, siempre van a haber comentarios de los que son ignorantes. Tenles paciencia, porque están en ignorancia. No saben, no comprenden, porque tienen otro espíritu. No tienen el Espíritu del Señor que tienes tú y que tengo yo. No tienen el Espíritu Santo que les da la revelación de los designios, de los propósitos de Dios para tu vida y para la vida de aquellos que están en pecado. ¿Acaso Jesús no lo sabía? ¿Acaso Jesús no sabía que Zaqueo era un pecador? Sí, Jesús lo sabía. Pero todo encuentro que Jesús tuvo con los pecadores, Jesús, en ese encuentro, había un propósito, había una razón. El verso 10 lo dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. En Marcos capítulo 2, verso 15 y 17, dice Jesús, dice la palabra del Señor, estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque habían muchos que le seguían. Y los escribas y los fariseos, viéndoles comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? Que él, refiriéndose a Jesús, come y bebe con los publicanos y pecadores. Estos fariseos, estos escribas, estos entendidos, estos expertos en la ley, van y se lo dicen a sus discípulos. No se lo dicen a Jesús, se lo dicen a sus discípulos. Jesús, cuando escucha esto, les dice a estos hombres, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino que a pecadores. Iglesia amada, hermano, mi hermana, en razón de los perdidos, en razón de los que están extraviados, en razón de aquellos que están en condición de pecado, así como nosotros estábamos perdidos y estábamos extraviados,
en razón de ellos, la iglesia no debe temer a los comentarios que hagan los demás cuando a nosotros nos vean entrar o relacionarnos con gente pecadora. Iglesia, no temas cuando la comunidad se pone a hablar de por qué entra tal o cual persona a la congregación. Hay un propósito de Dios. Si el Señor lo hizo, nosotros también lo vamos a hacer. El Señor dice en su palabra que Él no vino a los justos, no vino a los que estaban sanos, sino que vino a los que enfermos, a los que están en necesidad. Vino a los que están en pecado, a los que están destituidos de la gloria de Dios, a los que están lejos de Dios. En esa misma posición estuve yo y estuviste tú. Y por misericordia de Dios, Dios usó un instrumento, usó una persona, un hermano, una hermana, para traernos al encuentro con Jesús. Comentarios van a haber siempre. Entonces, verso 8, Zaqueo puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. En medio de la cena, en medio de la comida, como queramos llamarle, Zaqueo se pone en pie y se dirige su palabra al Señor Jesús. Y con sentido, con humildad, con humillación, con reconocimiento, con una convicción de sus faltas, con una convicción de su pecado, Él se dirige al Señor Jesús. Le dice: Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Hermano, escucha esto. La mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Si a alguien le he robado, si a alguien le he cobrado más impuestos, si con alguien he sido injusto, yo a ese le voy a devolver eso cuadruplicado. Pero también antes dijo: la mitad de mis bienes se los doy a los pobres. Esto se llama transformación. Esto se le llama una nueva vida. Esto se llama un nuevo nacimiento. Y Zaqueo lo estaba experimentando. Y los que estaban ahí, silencio absoluto. Los que murmuraban se quedaron callados. Todos sorprendidos ante tan magnífica declaración. La salvación y la nueva vida en Cristo vino a provocar una transformación total, completa de Zaqueo. La salvación y la nueva vida en Cristo, mis hermanos y hermanas, no nos exime a ninguno de nosotros de rectificar los males que pudiéramos haber hecho en la vida pasada. Si a alguien le pedimos prestado y después nos convertimos a Cristo, tenemos que devolverle lo que le prestamos. Si a alguien en nuestra condición de pecado le robamos algo a alguien, tenemos que devolverlo. Si a alguien le hicimos daño, hay que pedir perdón. Si tú tuviste un desencuentro con alguien en tu familia, tienes que pedir perdón. El tiempo no cubre eso. Lo que cambia eso, lo que cambia es todo, lo que bota, lo que transforma, lo que destruye esas cadenas de esclavitud es el declarar, el pedir perdón, el restituir. Si a alguien
te hizo daño, tú debes otorgar perdón. Y si a alguien tú le hiciste daño, tú tienes que pedir perdón. Una nueva vida en Cristo, una nueva vida en Cristo, un nuevo nacimiento determina transformación, una nueva forma de vivir, una forma de vivir que viene a honrar a Dios, que viene a honrar lo que la persona de Jesucristo en tu vida, que viene a honrar la persona del Espíritu Santo ahora en ti, que viene a honrar la iglesia donde pertenece, de manera que los que te conozcan digan, no es mentira, es verdad, esa persona nació de nuevo, esa persona se comporta de una manera distinta. Y muchos llegarán al encuentro con Jesús, no por la predicación de un gran pastor, no por un gran mensaje, que no lo estoy negando, sino que por el sencillo hecho de conocer tu antes y tu después de tu encuentro con Jesús. El mejor mensaje, el mayor mensaje, el mensaje más poderoso es el que nosotros mostremos nuestras vidas como libros abiertos para que puedan ser leídos por todos. Sí, yo antes era un pecador, pero ahora Cristo me ha transformado. Sí, yo antes hice daño a personas, pero le pedí perdón a cada una de ellas. Eso viene a transformar vida, eso viene a cambiar vidas, eso viene a provocar una revolución en tu familia, viene a provocar una revolución en tu barrio. Mis hermanos, Zaqueo recibió en su casa a Jesús y su vida fue transformada de una manera gloriosa. Jesús le dijo, es necesario que yo pose en tu casa. Es necesario que yo pose en tu casa. Mis hermanos, mis hermanas, y también y especialmente amigos y amigas. Jesús le dijo a Zaqueo, es necesario que yo pose en tu casa. Es necesario que yo entre a tu casa. Hoy el mensaje de Jesús para tu vida es necesario que yo pose en tu casa. Es necesario que yo entre a tu casa. Cuando Jesús entra en nuestra casa, cuando Jesús entra en nuestra vida, cosas gloriosas comienzan a ocurrir en nuestra vida, en la vida de nuestra familia, en la vida de nuestro hogar. Todo es transformado, todo es cambiado y cosas maravillosas comienzan a ocurrir en tu vida. Jesús te dice en este día, es necesario que yo entre a posar en tu casa. ¿Cuál es tu respuesta para el Señor? Esa respuesta se la tienes que dar a Jesús. Si tú en esta hora tienes convicción, así como Zaqueo la tuvo, de su necesidad de ir rápido a ese encuentro, deprisa a ese encuentro con Jesús, si tú estás pensando lo mismo, Jesús en esta hora te dice, yo quiero entrar a tu casa. Si tu respuesta es sí, dile al Señor en esta hora en oración, Padre, yo reconozco mi necesidad de ti. Yo reconozco mi pecado, mi falta. Y quiero, Jesús, que tú entres en mi vida, entres en mi corazón. Renuncio a mi vida pasada y he aquí yo nazco contigo a una nueva vida. Señor, yo te ruego que la persona del Espíritu Santo entre a mi vida. Si oraste de esta manera, quiero decirte que Jesús comienza a hacer una transformación poderosa en tu vida. Mis hermanos y hermanas, hay un mensaje de la palabra para nuestras vidas.
está diciendo que el testimonio de nuestro encuentro con Jesús, de nuestro nuevo nacimiento, es un mensaje poderoso para que otros lleguen al conocimiento de Jesús. Vamos a orar en esta hora. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por tu palabra. Señor, bendecimos tu nombre. Te damos muchas gracias, Señor, por este encuentro glorioso, por este encuentro maravilloso con la riqueza de tu palabra. Ahora, mi Dios, yo te pido de que tu bendición, tu protección, tu presencia esté con cada uno de los que en esta hora están escuchando esta palabra. Señor, que tu visitación sea en cada casa, en cada hogar, en cada familia, transformando, sanando, restaurando, haciendo nuevas todas las cosas, porque Jesús, es necesario que tú poses en nuestras casas. La gloria siempre es para ti. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Damos gracias por la palabra del Señor. Si usted, mi amigo, mi amiga, quiere contactarse conmigo o con la iglesia para recibir instrucción, para recibir enseñanza y consejo, al final del culto aparece nuestro teléfono y también mi correo. Que el Señor les bendiga. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo. En lo que corren estos días, que cada uno de ustedes sea muy bendecidos. La gloria y la honra siempre son para el Señor.